Hola Tucumán, buen viernes, otro viernes sin letra chica, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo les va? Buen viernes, bienvenidos a todos. Sí, en plenas vacaciones muchos. Sí, en plenas disfrutando vacaciones. de su descanso. Y Está muy bien. Que lo disfruten. Y nosotros seguimos acá firmes. A pesar del calor, del frío, de la lluvia, de todo. Y vamos a seguir firmes. Sí, y hay mucho para hablar en esta realidad que nos toca. Y hoy les propongo hacer cuentas. A ver. A ver, les voy a tirar algunos valores que no son avalúos oficiales ni representan precios de venta del Estado, pero sí referencia del mercado inmobiliario. Un valor básico de tierras rurales o de desarrollo periurbano, según Zona Prop, que es el sitio por excelencia de propiedades, está en el orden de los 8.000 o 10.000 dólares. Si nos vamos a fincas en Yerbabuena, en Mercado Libre, donde se ofrecen también, se habla de cerca de 15.000 dólares la hectárea. Y en algunos otros sitios también de propiedades inmobiliarias y en otros lugares del país, se habla de precios de zonas rurales o agrícolas desde 2.000 hasta 14.000 dólares la hectárea. ¿Ustedes se imaginan hacer esta cuenta por 1.000? Muchísimo dinero. Inimaginable. Estaríamos hablando de billones, creo yo, ¿no? Bueno, y Muchos esto... millones de pesos. Mucho dinero en manos de quién. Bueno, este es el tema. El gobierno de la provincia está realizando una política clara, contundente, que se ejecuta para recuperar tierras fiscales. Tafí del Valle, el Mollar, el Cadillal, Yerbabuena. No cualquier tierra, ¿no? No. Son espacios considerados importantes porque son áreas vinculadas a diques, perilagos, accesos a zonas turísticas, reservas naturales, donde no solamente hay ocupaciones irregulares de tipo de vivienda, sino alambrados, construcciones privadas. Y ahí nos encontramos con un universo. Algunos se apropiaron hasta parte de lagos. ¿Sí? Claro. Y otros de la producción de esas tierras. Y tenés gente que compró de buena fe pensando que estaba invirtiendo los ahorros de su vida para tener un sueño de la casa propia, y tenés el vivo criollo que dijo, hay una tierra libre, pongo un alambrado, la vendo como propia, y se hizo de este negocio ilegal por décadas. Y hay gente que está pagando los platos rotos de esa ilegalidad ahora. Ahora, de esto se habló siempre, casi en todas las gestiones. Lo que pasa es que en esta gestión actual hay una decisión política firme de recuperar esas tierras que han sido usurpadas. Pasa que lo que parece que es de todos es de nadie, pero al contrario, es de todos. Queda claro. 428 hectáreas fueron recuperadas en un primer momento. A eso, según los datos de la página oficial del gobierno, se suman 145 posterior a esta presentación que se hizo en octubre del 2025. Y hay otras 500 hectáreas en proceso de recuperación. ¡Guau! ¡Qué trabajo que hay por delante! Bastante. Le vamos a consultar a ella, es la fiscal de Estado de este gobierno, del gobierno actual, la doctora Gisela Pedicone de Valls, está con nosotros. Bienvenida, sin letra chica, doctora. Gracias por estar acá. Y muchas gracias por la invitación. A ver, cuando comenzaron a relevar, cuando hubo una decisión política y el gobernador dijo, bueno, vamos a recuperar las tierras fiscales que están usurpadas, que están ocupadas, ¿se sorprendieron? Digo, por la cantidad de tierras que están usurpadas. Bueno, ustedes han dicho muy bien algo muy importante. Había decisión política. Porque estas propiedades del Estado siempre estuvieron. Claro. A lo largo de los años, por la indiferencia, por la falta de controles, por alguna política poco enérgica en esta cuestión. De hecho, la provincia tenía algunos juicios ganados, con sentencias listas para ser ejecutadas, y sin embargo la orden era, esperemos en otro momento, no es ahora, es después. Entonces el universo de situaciones era diverso. Había juicios ganados, con recuperaciones pendientes, había gestiones no hechas, directamente abandonadas, iniciadas y no continuadas, había juicios paralizados y había una cosa, te diría, casi tan grave como esto, que es el no mirar ese tema. No había interés en mirar esas cuestiones. No había una conciencia estatal
de que lo que es nuestro, que es de todos los tucumanos, que ustedes han dicho bien, debería haber sido una política de estado de recuperación. Porque acá para atrás hay para hacer y para adelante hay mucho por hacer. Yo voy a señalar, además de todo lo lindo que has dicho, Carolina, en ese repaso de los logros, en el mes de diciembre el gobernador ha firmado un decreto que reglamenta una modalidad no judicial de recuperación de inmuebles. Se llama autotutela. Autotutela administrativa. Autotutelar sería el verbo. Que el Estado se proteja y tutele en sede administrativa de todos los bienes. No tenemos que ir a tribunales inexorablemente. A ver, de un ejemplo, por ejemplo, una hectárea. Tenemos una propiedad estatal que ha sido concesionada, se venció el plazo de la concesión, hemos intimado al concesionario a devolverla, se niega a hacerlo, autotutela. Intimamos 10 días, el 11º día estamos en condiciones que, con asistencia de la fuerza pública, recuperar el inmueble. 0 tribunales. Y no estoy diciendo que tribunales sea un obstáculo, estoy diciendo que tribunales es un proceso más largo. El Estado siempre ha quedado cautivo de esos tiempos de los tribunales, que a veces, como a todos nos pasa, y de algún modo la gente reclama, van mucho más tarde de lo deseable. Esta modalidad de autotutelar me parece que es una práctica que, aunque la legislación preveía, no estaba reglamentada. Hoy está reglamentada. No solamente es reglamentada, está aprobada. Muchas de las propiedades que hemos recuperado son autotutela pura. Voy a dar un ejemplo muy concreto, por ahí ustedes lo conocen el lugar, y es un ejemplo válido de cuando incursionamos en la zona de la Angostura, en Tafí del Valle y el Mollar. Sí. Una construcción que estaba bien al acceso del valle, ahí donde la rotonda divide el Mollar del Tafí del Valle, había una construcción que empezó siendo un puesto de venta ambulante y se fue convirtiendo sucesivamente en un negocio, en una casa de té. Bueno, un día, haciendo autotutela, fuimos, intimamos, hablamos con la propietaria o la que se consideraba propietaria, le explicamos la situación. Como ya veníamos con esta política de recuperación, que eso también creo que también ayudó a esta persona a tomar la decisión, ¿no? Dijimos, nosotros vamos por este camino. Si ustedes nos acompañan, si usted rápidamente nos devuelve lo que es nuestro, lo entendió. En menos de un mes le dimos la oportunidad de retirar la construcción, había maderas, había chapas, había pisos, había ventanas. Le dimos la oportunidad, esta persona accedió, hicimos un acta notarial, escribí en el gobierno, restitución. Hoy eso es el mirador, diría, emblema de Tafí del Valle. Es el lugar en el que la gente se baja a sacarse una foto, claro, en recuerdo del valle, del paseo por Tafí del Valle y el Mollar. Y además me parece que ya enviaron ustedes, o desde el Estado, desde el gobierno, ya enviaron un mensaje a la población. Por eso que cuando vamos a hablar, esa persona resignada dijo, sí, tienen razón, pero necesito un tiempo. ¿No? Ya hay un mensaje de que no es puro relato. Es decir, que hay una política, como hablábamos hace un momento, y el gobierno está decidido a recuperar esas tierras. Es una decisión política sostenida, mantenida, y va increyendo, digamos. De esto no nos volvemos. Cuando digo esto, digo, hay ya un mapeo de todo el territorio provincial, estamos detectando zonas con las situaciones de usurpación. Acá se ha dicho, hay propiedades cultivadas, 400 hectáreas con caña de azúcar. No, por ejemplo. Bueno, sí, pasa. Autotutelamos una inmueble cerca de la zona de Leales, 400 hectáreas. Y te da un poco de bronca, porque si vemos los precios de las hectáreas, para el que es delincuente, que sabía que estaba haciendo algo ilegal, es un negocio millonario. No, bueno, yo te quiero explicar, Carolina, que vos también lo has explicado muy bien. El fenómeno se produce a través de sucesivas operaciones de compraventa, todas inicialmente inválidas, nulas. Alguien que adquirió de uno que le había comprado por un boleto de venta, que a su vez alegaba ser comprador de otro. Esa cadena, desarmar esa cadena en el tiempo también va a ser un trabajo, porque a mí me cuesta mucho, y el gobernador por ahí me acompaña, pero me dice, hagamos con este tema con cuidado. A ver, tenemos sentencias que ordenan desalojar casas con familia adentro. Es que ese es el No hemos tema. ejecutado nada de eso. La No por política ahora. ha sido recuperar paisajes. Al gobernador le gusta medirlo mucho en hectáreas.
Y yo le digo, mire, gobernador, su dato es válido, pero es incompleto. Porque cuando nosotros recuperamos el acceso al mirador en Tafí del Valle, hemos recuperado escenografía, paisaje, disfrute visual de un área naturalmente diferente por su microclima, por su vegetación. Algo que era de todos. Algo que estaba vedado a los ojos del Claro. vecino, del turista, Porque estaba usurpado. del circunstancial viajero de la zona. Nosotros medimos eso también y hemos privilegiado estas recuperaciones de inmuebles, o explotados comercialmente o con un destino de eventual construcción, pero todavía sin construcción. ¿Qué Por pasa? ejemplo, hemos recuperado 9 hectáreas en el Cadillal. El Cadillal es una zona que tiene muchísimos inconvenientes vinculados a las situaciones dominiales. Pero había 9 hectáreas que estaban listas para ser recuperadas. Estaba lista, digamos, la decisión tomada y apareció entre una semana y otra una construcción recién iniciada. Bueno, ahí fuimos directamente, recuperamos, se demolió esa construcción y ahí tenemos esas 9 hectáreas para nosotros, digamos, para el Cadillal. ¿Y qué pasa con la gente que dice yo compré de buena fe, tenía mi casa de fin de semana o estaba poniendo mis ahorros? ¿Hay manera de que ellos no se vayan sin nada? Digo, ¿cómo es la negociación con el que de verdad muestra aunque sea un boleto de compraventa trucho? ¿Y cómo saber, discúlpame, Caro, quién compró Sí. de buena fe y quién no? Claro. Además. Bueno, en el cómo saber también tenemos otro dato para aportar a esta conversación y es que en el mes de diciembre el gobernador firmó un decreto que ha creado un registro provincial de inmuebles fiscales. En esa base de datos que la va a manejar Catastro, que es el órgano que tiene más cercanía con estas temáticas, van a estar todos los padrones donde la provincia es propietaria. La provincia es propietaria histórica o es propietaria por adquisición. Muchas expropiaciones han sido pagadas, indemnizadas y después han sido objeto de usurpación. Con esto usted está diciendo que cuando nosotros vayamos a comprar un terreno, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿ese terreno Mire, es fiscal? Cualquier inmobiliaria seria, cualquier escribano serio debería primero verificar que estamos hablando de un padrón que corresponde a un particular y no al Estado. Dicho esto y con esa base de datos enorme que va a estar incluso accesible a cualquier usuario, usted entra a la página del Catastro cuando se termine de configurar, porque pasaba que hasta los compartimentos estancos de las reparticiones no estaban ayudando. Por ejemplo, Catastro tenía una base de datos, el registro inmobiliario tenía otro, la Fiscalía de Estado tenía otro que era producto de las expropiaciones. Había que unir toda esa información y darla en una manera de comunicación fácil y accesible. ¿Está listo eso? Nosotros con estos mecanismos, por ejemplo, hemos logrado, en la zona del Mollar y el Cadillal, bloquear matrículas. Ese es otro fenómeno. Hoy ya un comprador en la zona que está bloqueada por el perímetro de la zona protegida, ya no puede comprar porque el registro inmobiliario, que es quien provee la información al escribano o a la inmobiliaria de buena fe, encuentra matrícula bloqueada, no hay venta. Ese fenómeno que está hoy circunscripto a Tafí del Valle y el Mollar se va a ir multiplicando porque la idea final es que todo lo que sea Estado sea sacado del comercio, impedido de ser vendido o comercializado, y entonces la provincia preserve desde ese momento, digamos, por la información, que esa propiedad no está en venta o no puede ser vendida. Usted habló de un mapeo general de la provincia. ¿Qué porcentaje de recuperación se avanzó hasta aquí? Bueno, es buen dato. Yo lo mido en hectáreas y lo mido en paisajes, como digo. Estamos en 1.050 hectáreas. ¿Recuperadas? Sí, porque hay una sentencia que está a punto de ser ejecutada y apenas empiece tribunales, vamos a ir directamente a recuperarla con las fuerzas públicas, con la Escribanía de Gobierno, con todos los organismos que nos acompañan en esto. Y después tenemos algunas recuperaciones que se han producido durante el año 2025, pero se han materializado, por ejemplo, el 30 de diciembre, una propiedad muy valiosa ubicada directamente sobre la angostura, 8 hectáreas, una construcción magnífica, que seguramente el que la compró y edificó pensó que tenía derecho a hacerlo, pero en realidad tenía una concesión vencida de la municipalidad, que no era autoridad para dársela. Bueno, hemos recuperado ahí una propiedad muy valiosa con una arboleda que casi es Bariloche, digamos, con el lago ahí. Eso ocurrió el 29 de diciembre. Así que en ese cómputo yo voy sumando estos pequeños espacios
quizá no tanto en medidas de superficie, pero sí de importancia, de privilegio, digamos, visual, Está estético, claro. turístico. Está muy bueno. ¿Y quién y cómo, una vez que recuperan los terrenos, doctora, van decidiendo cuál va a ser el destino? Buena pregunta la suya, Marcelo, a la cual tengo respuestas, quizá las que deberíamos haber estado pensando en mejorar también. Hay organismos del Estado que tienen a su cargo la preservación, por ejemplo, medioambiental, flora y fauna, por ejemplo. Esa repartición tiene gente especializada, profesionales vinculados a la cuestión, que toman esas propiedades y las preservan. Por ejemplo, esta que acabo de contar la tiene flora y fauna. El otro organismo que también recibe propiedades es turismo, el ente autárquico, el ente de turismo. ¿Por qué el ente de turismo? Porque ellos tienen, por ley de creación, todas las competencias para gestionar los recursos turísticos. Entonces, cada superficie recuperada puede ser objeto de una concesión. Les toca a ellos ahora, nosotros estamos preservando, les toca a ellos dar la operatividad a esas modalidades de concesión. Por ejemplo, hablando siempre de la angostura, había servicios de pesca absolutamente usando espacios de la provincia usurpados, que de golpe los hemos recuperado y ahora que están pidiendo volver los fines de semana, pero van con sus lanchas, retiran sus lanchas y desocupan todo. Antes estaban con una instalación física, Permanente. galpones, Claro. personal, Apropiado. servicio de delivery de comida en el lago, una cosa Completo. increíble. Bueno, todo eso se terminó. Pero claramente, y el gobernador en esto siempre me insiste, veamos que también las zonas turísticas no solamente las recuperemos, sino demos ese paso mejor de darle un destino turístico. Hay proyectos, de hecho han acercado algunos proyectos, hay un grupo canadiense que ha traído un proyecto de hacer alguna explotación de tipo turística ¿Dónde? y deportiva en la zona de la Angostura. Hay proyectos. Cada vez que nos traen los proyectos nosotros los miramos con atención, nos gusta verlos, pero siempre decimos que cuando hay que cubrir estos espacios o dar concesiones, vayamos por una modalidad bien transparente de convocar a interesados que nos traigan la mejor propuesta. Y ahí nosotros veremos sí, no tanto. Esta es zona protegida. La zona protegida tiene ciertas exigencias que no solamente es para las particulares, también el Estado se autorrestringe en esos destinos. Yo no puedo concesionar la vera del lago para dar una explotación comercial que va en contra de ese equilibrio natural que la zona tiene y exige el sistema, ¿no? Claro que sí. Bueno, interesante, ¿eh? Sí, La verdad que... y siempre decimos, es un tema que recién empieza. Porque imagínate, 1000 hectáreas en un trabajo que es relativamente reciente de un año, después con qué nos vamos a encontrar. Así es. Doctora, muchas gracias por su presencia. Bueno, ha gracias sido a muy ustedes amable. también y los felicito por este Bueno, espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a una Corte, pausa. dale. Ya venimos.